Bueno chicos, después de trabajar el teorema de Pitágoras, vamos a seguir aplicando algunos conceptos sobre este triángulo particular que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Recuerda que el triángulo rectángulo, por su particularidad, se le da nombre a sus lados. O sea, tenemos un lado que se denomina hipotenusa, que está opuesto al ángulo de 90 grados, y tenemos dos catetos, hipotenusa, y tenemos dos catetos. Pero ahora a esos catetos le vamos a dar nombre. Un cateto lo vamos a denominar opuesto, con sus siglas CO, y a otro cateto lo vamos a denominar adyacente. O sea, ¿cómo interpretamos cuál es el cateto opuesto y el adyacente? Si yo me baso en este ejemplo, yo lo que tengo que definir es el dato que tengo. En este caso yo tendría este ángulo como dato. Si tengo este ángulo como dato, la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa, lo que tengo que definir cuál es el opuesto y el adyacente. Les cuento, si yo analizo este ángulo, el cateto opuesto va a ser el cateto que está al frente del ángulo. En este caso va a ser este cateto, lo vamos a denominar CO, cateto opuesto. Y el adyacente va a ser el que forma el ángulo, ¿sí? Que no va a ser el opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo analizo este ejemplo, fíjense que a mí me da como dato este ángulo, por lo tanto la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. En este caso nunca vamos a modificarla, lo que sí modificamos y tengo que analizar con respecto al ángulo que tengo como dato son los catetos. En este caso el opuesto no va a ser este, sino que va a ser el que está enfrentado al ángulo. Y el adyacente en este caso va a ser este. Por lo tanto, recuerden, tenemos tres lados, los cuales tienen su respectivo nombre. Uno que va a ser la hipotenusa, que ese lado siempre lo vamos a denominar hipotenusa, que va a ser el lado más largo. Y tenemos dos variantes, tenemos el cateto opuesto y el adyacente. ¿Qué depende? Uno, para denominarlo opuesto o adyacente, es el ángulo que tengo como dato. O sea, si yo tengo este ángulo como dato, el opuesto va a ser el que está enfrentado y el adyacente va a ser el que lo forma. Y si en este caso tengo el ángulo de este lado, el opuesto va a ser el cateto que está al frente y el adyacente va a ser el que forma ese ángulo, que no va a ser la hipotenusa. Ustedes se preguntarán por qué ahora utilizamos y aparecen estas funciones trigonométricas. Que les comento, las funciones trigonométricas son varias, pero vamos a trabajar con tres: seno, coseno y tangente. Acá están las siglas. Acá vamos a expresar seno del ángulo. Este alfa es un ángulo cualquiera. El seno de un ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser cos de alfa resumido, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente va a ser tangente del ángulo, cateto opuesto adyacente. Estas son fórmulas, ¿sí? Porque vamos a empezar a trabajar con esta fórmula del seno, coseno y tangente. Vamos a trabajar por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos dos lados como datos, para calcular un tercer lado aplicamos el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener lados como datos aparece un ángulo como dato con un lado? ¿Qué aplicamos para resolverlo? Pitágoras no vamos a poder aplicar porque aparece el concepto de ángulo. Por lo tanto, lo que debemos aplicar es una función trigonométrica, que ahora en un ejemplo se lo voy a explicar. Acá estaría resumido, seno de alfa sería cateto opuesto hipotenusa, o sea, esto que está expresado acá lo resumí en una fórmula: coseno adyacente hipotenusa y tangente coseno adyacente, opuesto, perdón, adyacente. ¿Cómo aplico una función trigonométrica? Les cuento, miren, yo por ejemplo tengo este triángulo de acá. Fíjense, a mí me está pidiendo, ¿sí?, que calcule este lado de acá. Entonces, si uno quisiera aplicar Pitágoras, tendría que conocer este lado de acá y este. Este lo conozco, pero este de acá no lo tengo como dato. El que tengo como dato ahora es un ángulo, entonces Pitágoras no puede aplicar. ¿Qué aplico? Una función trigonométrica. ¿Cuál de las tres aplico? Seno, coseno, tangente. Entonces, para poder ver cuál de las tres voy a aplicar, tengo que hacer lo siguiente. Primero analizo el ángulo que tengo como dato. Entonces digo,
¿Qué me da como dato a mí? A mí me está dando como dato la hipotenusa, o sea que como me da como dato la hipotenusa voy a trabajar. ¿Y qué es lo que quiero sacar? Quiero sacar este lado. ¿Y cómo se llama este lado con respecto a este ángulo? Se llama opuesto. ¿Por qué? Porque está al frente. Entonces me fijo en una de las tres fórmulas. Ustedes van a verificar que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto, que es lo que quiero calcular, hipotenusa, que es el dato que tengo. Entonces aplico la fórmula. Voy a poner seno del ángulo que es 60 es igual a opuesto, que es x que no lo sé, sobre hipotenusa. ¿Cómo resuelvo esto? Despejo. Esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Agarro la calculadora, pongo seno de 60 por 16 y me da este valor como resultado. Analizo este ejemplo. Miren, yo tengo este triángulo de acá. Recuerden, Pitágoras no puedo aplicar porque no conozco este dato de acá. Este sí, pero este no. Entonces digo, bueno, ¿qué tengo como dato? Tengo como dato la hipotenusa. ¿Y qué quiero calcular? Quiero calcular este lado de acá. ¿Cómo se llama este lado con respecto al ángulo que tengo como dato? Se llama adyacente porque lo forma. Entonces tengo como dato el adyacente, que es lo que quiero calcular, y la hipotenusa. Me fijo una de las tres funciones, seno, coseno y tangente. Si ustedes verifican, van a ver que el coseno es adyacente a hipotenusa, que es lo que tengo que aplicar. Entonces, reemplazamos los datos. Coseno de alfa, que viene a ser el ángulo, en este caso 74, es igual a ¿qué? A cateto adyacente, que no lo conozco, que es x, sobre la hipotenusa, que equivale a ¿qué? A 20 valores, a 20 centímetros. ¿Cómo despejo ahora esta incógnita? Este 20 que está dividiendo lo paso multiplicando, o sea que me va a quedar coseno de 74 por 20 centímetros es igual a x. Expresamos estos valores en la calculadora, cos de 74 por 20 y me queda 5,51 como el valor del cateto. Recuerden, ahora conociendo estos dos valores, si uno quisiera calcular este tercer valor, puede aplicar ¿qué? Puede aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Establecí la diferencia entre la ubicación de los datos. Si yo me baso en este ejemplo, miren, yo tengo este ángulo como dato. No puedo aplicar el teorema de Pitágoras porque desconozco este lado, ¿sí?, que forma el triángulo. Por lo tanto, utilizo una función trigonométrica. ¿Qué tenemos como dato? Tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, la función que vamos a trabajar va a ser el seno. Si uno respeta la fórmula, fíjense que nos está diciendo que el cateto opuesto está como numerador. En este caso va a ser el 10. Y la hipotenusa va a ser la incógnita, el valor desconocido. Entonces, si analizamos este ejemplo con los anteriores, fíjense que la incógnita está como denominador. ¿Cómo despejo esta incógnita que está como denominador? Fíjense el pasaje que hago. Como tengo que despejarla, no la puedo trabajar en la parte inferior. Lo que hago es pasarla multiplicando hacia el otro miembro, ¿sí?, con el objetivo de ¿qué? De después dejar solita esa incógnita. O sea, está dividiendo, la paso multiplicando y luego el seno de ese sentido que estaría multiplicando la x, la paso para el otro miembro dividiendo. En este caso nos va a quedar una división. 10 lo dividimos por el seno de 62 y nos queda como resultado 11,33. En este último ejemplo analizo el ángulo. En este caso tengo como dato el cateto adyacente y la hipotenusa. Analizo cuál de las tres funciones trigonométricas son. En este caso va a ser el coseno. Analizo la fórmula. Me dice que el adyacente va primero, o sea, está en el numerador. En este caso es 17. Y la incógnita está como denominador. Entonces, al estar como denominador, hacemos el pasaje de términos. Está viendo lo paso multiplicando para el otro miembro. Y el coseno de 80 pasa todo junto, dividiendo para el otro sector, para el otro lado del igual, para el otro miembro. Realizamos la cuenta de dividir, 17 dividido coseno de 80 y nos da 97,90. Por lo tanto, en conclusión, recuerden, cuando uno establece qué función trigonométrica va a trabajar, tiene que respetar los sectores de la fórmula. Si el cateto adyacente está en la parte del numerador, expreso ese dato. Si está como denominador, expreso el dato correspondiente. Por
Por lo tanto, la incógnita puede estar como denominador o puede estar como numerador. Siempre respeten la fórmula.